¿Te imaginas que Tarantino anuncia una nueva película y cuando vas a verla es una comedia romántica? ¿O que John Romero, creador de Doom, un juego de tiros y demonios, anuncia un nuevo videojuego que cuando vas a pasar toda la noche viciando, de repente es un simulador de dar paseos para relajarse en un parque? ¿O que Shakira anuncia un nuevo single y es death metal con guturales? Alucinarías, ¿verdad? Los fans de estas personas se quedarían con cara de ¿qué demonios está pasando? Pero por otra parte, serían artistas haciendo lo que les da la gana. Pues esto es lo que pasó con Dover, que pasó de esto a esto. Y es que hay un fenómeno universal que se repite desde que el primer cavernícola decidió golpear un tronco de forma distinta y su tribu lo miró mal. Los artistas cambian y los fans entran en pánico. Porque claro, cuando un artista evoluciona o cambia, para muchos seguidores es como si le hubieran matado a su mascota, quemado la casa o como si su músico favorito fuese ahora una especie de clon alienígena irreconocible. Un pintor empieza de una manera y de un día para otro se dedica a hacer algo que no tiene nada que ver. Sería ver a George R.R. Martin, en vez de seguir con los libros sobre Poniente, ahora sacando un libro de triángulos amorosos en un instituto americano. O como si el grupo de rock AC/DC de pronto sacase un disco de bachata. Raro, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de este debate poniendo como ejemplo a Dover. Y es que el grupo nos viene al pelo para esta reflexión, porque pasaron de ser iconos del rock alternativo a convertirse en, bueno, electropop de discoteca indie, traición, evolución, giro de 180 grados o simplemente un artista diciendo, oye, que yo tengo inquietudes de todo tipo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de historia y de cultura popular y en este caso lo vamos a hacer con historia reciente. Vamos a viajar a 2006 para hablar de uno de los giros artísticos más sorprendentes y más extraños de la historia de la música, pero bien nos puede servir para cualquier campo artístico. Ponte cómodo porque vamos a recordar algo que hizo arder los foros de internet, algo que existía en 2006 y que dio muchísimo de qué hablar, sobre todo en España. Desde un punto de vista histórico, los artistas han cambiado de estilo siempre. Picasso pasó por el realismo y luego se fue al cubismo. Bowie fue Zigue, androide, aristócrata y duque blanco dependiendo del mes. Bob Dylan enchufó una guitarra eléctrica en Newport y casi provoca una guerra civil en la música folk. Sobrevivió, por supuesto, vendió millones y la música quedó mejor por ello. En los años 90 muchos grupos de metal pasaron de ser rock como alternativo con influencias nu metal, algo que también le pasó a Metallica, Slayer o a Machine Head. Hubo gente quemando discos, como si James Hetfield hubiese vendido su alma al diablo. Cuando todo el mundo sabe que los metaleros ya han vendido su alma al diablo, no había nada que vender ahí. O yo que sé, Coldplay, de indie melancólico a pop de estadios con Beyoncé de invitada. ¿Evolución o vendidos? Pero el caso del que hablamos hoy no es evolución, no es ir adaptando ciertos nuevos sonidos o ir incorporándose a las nuevas tendencias, es un giro de 180 grados, es hacer algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero bajo la misma marca, porque para bien o para mal, nos guste o no, al final en los grupos o las empresas artísticas, pero vamos, los grupos pues funcionan como una empresa. O sea, lo que es una banda, lo que es la música de una banda, ya con una trayectoria, creo que está por encima del propio ego de las bandas. Creo que hay que pensar que es digamos, un ente superior, no puedo decir un ente o algo superior que no te pertenece, como dicen Noel Gallagher. No te pertenece porque tú eres el conductor de la música, tú la trabajas, la haces, estás ahí gracias al público. A la gente que lo escucha. En este caso, pues esos artistas que están bajo ese nombre pueden cambiar, de hacer lo que les da la gana o tienen cierta responsabilidad. La respuesta corta es sí, claro, podemos hacer lo que nos dé la gana. La respuesta corta, pues eso, ¿no? Que cada uno haga lo que le dé la gana y a dormir. Tan simple como eso. La respuesta larga es sí, pero hay que tener en cuenta que los fans son los que aupan al grupo y son los que le llevan a cierta cota de éxito. Y al mismo tiempo los fans quieren dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Quieren normalmente que evolucionen y que no suenen exactamente siempre igual, porque al final se cansan. Quieren que les sorprendan de vez en cuando, pero que mantengan la esencia. Pero al mismo tiempo también quieren
que sigan sonando exactamente igual como cuando descubrieron al grupo con 17 años y le despierte exactamente las mismas emociones. Y es muy complicado mantener esto. Como mucho se admite evolucionar, pero mantener el sello personal. Pero es que esto es muy etéreo y muy difícil de mantener, aunque hay ejemplos buenos. Pero como decía, el mejor ejemplo para todo esto es Dover. Por si no os acordáis del caso Dover, os pongo al día. Todo empieza en los años 90 en Boadilla del Monte, un suburbio madrileño donde las hermanas Cristina, la voz y guitarra, entonces una chavala de 17 años, y Amparo Llanos, la guitarrista líder, la hermana mayor con el riff asesino, deciden ¿y si montamos una banda? Tenemos aquí a Cristina Dover. ¿Y cuál es el disco que cambió tu vida? Y diría que el Nevermind de Nirvana. Inspiradas en ese tsunami grunge de Seattle, Nirvana, Soundgarden, ya sabéis, camisetas sucias y grandes y un cabreo monumental con la existencia, reclutaron a Jesús Antúnez a la batería y al bajista Álvaro Díez para redondear el cuarteto. Y al final las cosas no acababan bien, no quiere decir que yo estoy orgullosísimo, creo que eran unas compositoras espectaculares y siempre he dicho que musicalmente nos entendíamos a la perfección. Graban demos en garajes y sale el disco Sister en 1995. 10 temas crudos como Come With Me que graban su primer videoclip, pero nada, no hay ni single ni nada, con letras en inglés sobre sus demonios internos. Éxito. Pues poquísimo. Lograron vender 700 copias, lo cual fue bastante decepcionante para ellos, sobre todo en un momento en el que se compraban discos. Y bueno, no se desanimaron, que esta es la parte importante, y además empezaron a sonar en los circuitos de rock y revistas especializadas. En abril de 1997 publican Devil Came to Me, y ese disco fue todo un éxito abrumador. ¿Puede un grupo indie entrar en las listas de ventas españolas con un disco de rock satánico? Parece que sí. Respaldados por excelentes críticas y después de haber arrasado en varios festivales, el cuarteto madrileño Dover está llegando con su segundo álbum Devil Came to Me, a donde hasta ahora ningún otro grupo independiente había podido acceder. Era un puñetazo de rock muy potente, sucio en algunas ocasiones, también con toques melódicos e historias bíblicas retorcidas, desesperación. La canción llegó a salir en un anuncio de zumos en la época. Radical Fruit Company les pagó para salir y además sonaban en todas las radios. Radical, el refresco de frutas sin gas. Y cosas como Serenade y Lolly Jackson. Es más, poco más tarde fue el primer cassette que yo me compré, yo creo que tenía como 9 años entonces. Me acuerdo que me compré el Nos vemos en los bares de Celtas Cortos y el directo y este Devil Came to Me de Dover que me alucinó, me explotó la cabeza. Dije, ¿qué es esta música? Me encanta. Llegaron a vender 800.000 copias y Dover pasó a posicionarse como los dioses del rock alternativo en España. Es más, aunque había grupos de rock que pegaban muy fuerte, como Extremo Duro o Celtas Cortos, pongamos, ninguno había llegado a sonar, pues eso, como un grupo de fuera. Daban totalmente la sensación de ser un grupo que perfectamente podían venir de Estados Unidos y de crear hits mundiales del rock. Ha decidido premiar a un grupo que, siguiendo la corriente actual, asume con naturalidad la interpretación en inglés. El premio es para el grupo Dover. En 1997 ganaron el premio Ondas a Revelación del Año, entregado por Gabilondo, uno de los periodistas más famosos de España, y mira con qué pintas lo recogen. Pasaron de tocar en garitos a llenar salas enormes. De 0 a heroínas en 2 años. En esa época, además, nadie pensaba que un grupo español podía triunfar en España o fuera cantando en inglés. Era algo así como el circuito de la música anglosajona que pasaba por España de vez en cuando, pero que no podíamos hacer lo mismo. Y ellos simplemente lo hicieron, gustaban en España y gustaban fuera. Es forzado, es la música que hemos escuchado, la gran mayoría es en inglés y entonces una vez te pones a componer no sale solo. Por ahora nos gusta más así, a lo mejor más adelante cantamos en castellano o lo que sea, pero por ahora es lo que nos gusta y por eso lo hacemos.
Es cierto que había grupos como Dark Moor haciendo power metal a finales de los 90 y principios de los 2000 que tan de moda estaba en Europa en ese momento y consiguieron un gran renombre internacional con sus primeros discos, pero esto era más de nicho, digamos. En general, nadie creía que algo así fuese posible y Dover sonaba como un grupo de Estados Unidos. De haber sido de ahí, habrían sido teloneros de Nirvana, de haber seguido Nirvana, claro. Habrían sido teloneros de Foo Fighters. Ya es que además transmitían ese rollo de, bueno, yo voy al instituto con mi chupa de cuero para demostrar a los del equipo de fútbol que no soy como ellos y que los del club de ajedrez somos más listos y más guays y nos gusta el rock y no somos como ellos y que estamos hartos de que nos encierren en la taquilla. Nada, esto, en fin, son movidas mías. Más tarde, con el hype por las nubes, cruzaron el charco y grabaron Late at Night en Seattle con Barrett Jones, el productor de Nirvana, ni más ni menos. Esto fue una absoluta locura de disco. Publicado en junio del 2000, con DJ como single, se implantó como número 1 en España. Y no con un tema de rock, sino con un tema que sonaba más bien a metal. Y con una canción donde se metían con los DJs por destrozar canciones y por no hacer música real. Y cuyo videoclip salían ellos destrozando discos de un DJ con el poder del rock. Pero no solo eso, había temas como Cherry Lee y cosas realmente brutales como Me and My Mulón. Triple platino, otra vez gira internacional por Alemania, Reino Unido, México, Estados Unidos y en el año 2000 MTV Europe les da el premio a Mejor Artista Español. ¿Tienes algún disco que te avergüences de él o no quieras decirlo? Alguno que otro de Roxette, cantantes melódicos italianos. Dover ya no eran underground, sonaban de manera internacional gritando en inglés. Había camisetas de ellos, era pues como un grupo al uso de los que nos gustan a todos. No era ese grupo raro que solo escuchan algunos. Y en directo eran puro rock and roll, saltos, tirarse al público, revolverse por el suelo, orgías en el escenario. No, eso me lo he inventado. Pero vamos, eran energía pura. Tras eso, en 2003 llegó I Was Dead for 7 Weeks in the City of Angels, grabado en Los Ángeles con el mismo Barrett Jones de nuevo. Consiguieron buenas ventas y desde luego era un gran disco. Y tras eso publicaron The Flame, un poco más flojo, aunque a mí me gusta mucho, y tuvieron ventas más modestas. Y con canciones, además, como Die for Rock and Roll. Y giraron por los principales festivales de rock y metal de toda Europa y con shows como los de siempre. Hemos ido haciendo fans y son fans de los de verdad, porque como no te han oído todavía ni en la tele ni en ningún lado, pues son los que les gusta la música de verdad. Y Dover estaba ahí haciendo rock, grunge en la época donde todo esto pegaba fuerte, pero luego ya esto pasó, sumado a que hacer rock de este estilo en inglés en España, pues era muy difícil que funcionase, aunque ellos lo habían logrado, pero iban a menos. El Flame funcionó mucho menos, siendo un gran disco. O sea, a mí me parece un disco cojonudo, me encanta. Pero tanto la banda como el público estaba cansado. El nu metal fue lo que empezó a pegar muy fuerte a finales de los 90 y principios de los 2000. Hemos hablado de esto en el canal. En los 80 se escuchaba este glam metal, este glam rock, que fue desplazado por el grunge en los 90, por MTV, y después Nirvana, pues bueno, desapareció. Este grunge seguía sonando en algunos casos, pero de repente el nu metal empezó a ser lo que más sonaba. Como digo, el disco de Flame no está mal, a mí me parece un buen disco. Es verdad que igual no es como los mejores suyos, pero es que ya habían hecho discos muy buenos y este estaba bien. Lo que pasa es que la gente ya estaba un poco expectante de ver qué pasaba con Dover. Habían llegado a la cima, habían tenido un éxito brutal y bueno, es que
llegar es muy complicado, pero mantenerse también es muy complicado. Ya las ventas empezaban a fallar, en parte porque el grupo pues ya había sacado como sus mejores trabajos y llegar a eso, como digo, era muy complicado, pero también porque en la época internet empezaba a llegar a todas las casas y estábamos descargando todos discos como locos. No me mires mal, tú también lo estabas haciendo. Pero bueno, hay gente que no lleva bien de repente tener menos conciertos, bajar los cachés, vender menos discos. Pero es que eso te destruye tanto si es en exceso como si no hay. El preocuparse por tener éxito y te preocupas por cosas que en el fondo lo último que importa es la música y tuvo que ver el no aceptar que hay un momento que ya no puedes estar arriba. Y claro, ¿cómo reaccionaron Dover? Ante esto había una dicotomía. Seguimos haciendo lo que nos gusta, ya está, nos ha alegrado llegar hasta donde estábamos, vamos a ver cómo nos mantenemos, o bien hacemos un paraón y tardamos más tiempo en reenfocarnos y lanzar un disco que a ver si llega a estar a la altura de las expectativas, o bien actuamos como una marca que tiene que mantenerse a flote pase lo que pase. Pues en 2006 sorprendieron al mundo con el disco Follow the City Lights, que sonaba así. Yo recuerdo escuchar esto por primera vez y quedarme alucinando. No entendía absolutamente nada. Yo estaba en un foro de internet que se llamaba Ocio Cero, por cierto. Me metí ahí y alguien ponía: no os vais a creer lo que acaba de sacar Dover en el foro de música. Yo entré y dije, bueno, a ver, será un nuevo temazo, porque Dover sacan temazos. No entendía nada. Yo era como si hubiese visto un marciano entrar en mi casa. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Es que, no sé, ese día, si hubiese puesto las noticias y saliese el presentador con un tutú rosa hablando, no sé, de un atentado terrorista, yo es que me habría parecido más normal que lo que escuché en ese momento. No sé, imagínate un coach motivacional que te reconoce que está vendiendo humo. Te quedas alucinando, ¿verdad? Es que era muy raro. Yo creo que llegó a un público que nunca había escuchado Dover durante los 90, 2000. Ya, pero eso no era Dover. Eso fue el principio del fin de Dover. Es así, la gente se suicida. Los grupos también se suicidan. Pero nos suicidamos en el Follow City Lights. Yo fui tan responsable como cualquier. No estoy diciendo que nadie me obligó a hacerlo, ¿eh? Ese era el principio de la muerte de Dover, no nos engañemos. Adiós distorsión, hola electropop bailable con Let Me Out, Tonight y Do Ya. Y claras influencias de Madonna. Yo honestamente, en la época dije, bueno, pues me voy a escuchar el disco. No logré acabármelo. Y lo he intentado varias veces y no llego hasta el final. Simplemente no conecto con este tipo de música, no es lo mío. Pero creo que el disco, en ese estilo, está bien. O incluso es muy bueno, saben hacer buenas melodías. Pero yo no conecto con esto. Pero también sé que de haber hecho esto Madonna habría sido un hit mundial, porque el disco, en su estilo, pues está muy bien. Soy Madonna. Pues bien, cojonudo, tía. Te haces el disco. Las canciones son la hostia, ¿eh? Hay unas melodías en ese disco. Pero eso no es Dover. Y ojo, aquí, respect, porque significa que da igual qué estilo de música hagan, que lo hacen muy bien y funciona muy bien. Arrasaron en ventas. Pasaron a sonar en todas las discotecas de España y mientras tanto el público rockero, español e internacional, no entendía absolutamente nada. No sé, si hubiesen girado algo más tipo Roxette, a lo mejor, que es más pop rock, que me gusta muchísimo, pues yo se hubiese dicho, anda, mira, vale, ok, es diferente, pero no sé, va por ahí. Y bueno, pues los foros estaban diciendo, se han vendido, ya está, este grupo se ha vendido porque no tiene absolutamente nada que ver esta música con lo que hacían antes, han pasado de repente a estar en underground y ahora pasan a sonar en todas las radios para mantenerse en la cima, para sonar en las discotecas, y bueno, en fin, que se han vendido, en fin, esto generó un debate, no había redes sociales entonces, estaban a punto de salir, pero vamos, los comentarios en los foros dieron mucho de qué hablar, o incluso en las noticias. Igual la fórmula que estamos haciendo hay que darle una vuelta. ¿Es eso lo que motiva a hacer ese cambio en ese momento? Es curioso. Debería decir que fue eso porque por lo menos a mí me haría quedar como una persona racional, pero no funcionaba así para nada. Nosotros teníamos, pues como nos pasaba contigo, absoluta libertad en EMI también. De baile o música electrónica no es necesariamente
más comercial o más industrial de la industria que la música rock. La música rock hay temporadas en las que es lo que más se vende, lo que más millones mueve, las compañías de discos donde más se forran. Pues, yo creo que eso ya son cosas que a partir de una edad no se pueden aceptar. Y a ver, en honor a la verdad, pues obviamente sus fans más rockeros pues estaban un poco confundidos, porque el giro de estilo es notable. Y aquí os voy a contar una anécdota personal. Yo me crucé con el batería, con Jesús, en un ascensor, en unas salas, en unos locales de ensayo, donde yo iba a practicar guitarra, ¿no? Yo iba a clases de guitarra y yo iba con mi camiseta de Metallica, con mi melena larga, y coincidí en el ascensor con él y dije, anda, tú eres el batería de Dover. Y me dijo, sí, efectivamente. Él ya se había cortado el pelo, pero bueno, yo le seguía reconociendo. Y me dijo, por tus pintas, yo creo que no te gusta la música que hacemos ahora. Y yo le dije, intentando ser educado, no le iba a decir, me parece horrible. Simplemente le dije, me gustaba más antes. Y él me dijo, a mí también. Número 1 y triple platino de descargas. Supongo que se vendían bastantes discos, pero no vendíamos tickets de conciertos. Porque estaba la gente confundida. Claro, porque el fan ya... Porque además el fan de la música más comercial es de usar y tirar. O sea, no admira la música como nos puede pasar a los seguidores del rock o, ya no te digo, el heavy, que son los mejores fans. ¿No? Y aquí la gente se planteaba cosas como no podrían haber hecho como Bunbury, que cuando quiso dejar de hacer rock dejó Héroes del Silencio. No podrían haber hecho como Fito, que dejó Platero y Tú para hacer otra cosa. O como hizo Juanes cuando dejó su grupo de metal Equimosis para luego hacer pop. Sí, Juanes, por cierto, hacía metal antes de ser famoso. O como hizo Hueco, que dejó su grupo de metal Sugarless para pasar a hacer esto. Y luego volvió al metal. No sé, lo de Hueco es un viaje un poco diferente. Pienso, por ejemplo, en Nergal, vocalista y líder de Behemoth, una de las bandas de black metal más conocidas. Pues él, además de adorar a Satán, también adora a Johnny Cash. Y quería hacer algo parecido, así que en vez de que su grupo de black metal hiciese ese tipo de música, creó un proyecto paralelo llamado Me and That Man. Y vamos, que hay cientos de músicos con proyectos paralelos para no cambiar el recorrido de su grupo principal. Pero en el caso de Dover, podrían haber cambiado de nombre. Era un problema empresarial eso, un problema de marca. Discográfica les habría dejado. La verdad es que no lo sé, no tengo todas las respuestas. Es verdad que las hermanas Llanos podrían haber hecho un proyecto paralelo y oye, a lo mejor eso habría incluso servido para sanear Dover. Que había tensiones internas y además musicalmente pues no daban este giro tan raro. ¿Quieres hacer un disco electrónico, Cristina? La hostia, hazte un disco electrónico. Bueno, también la compañía nos apoyó mucho, ¿eh? O sea, era EMI Records, que era una compañía comercial, y le pareció una gran idea. Claro, porque veían el lado comercial. Pero la compañía tampoco pensó... A la compañía se la suda que sea el final de Dover. Supongo que legalmente era un jaleo y supongo que la discográfica les dejó seguir con el nombre Dover porque seguro que muchos de sus fans seguirían comprando el disco, hiciesen lo que hiciesen. La verdad es que no lo tengo claro, pero en la época este giro se sintió muy doloroso, sobre todo para los fans rockeros, los fans metaleros, que son fans muy fieles, muy melómanos, y de repente este cambio de estilo, pues no sé, era como muy intenso, ¿no? Es verdad que, oye, que puedes hacer la música que quieras, ¿no? Pero si te pones en la época, pensad que en la época había una cosa llamada tribus urbanas. Es que en la época existía eso de las tribus urbanas, que parece haber desaparecido. Heavies, rockeros, punks, hippies, los llamados pijos o cayetanos, bacalas, que eran los que escuchaban música electrónica y se metían de todo por la nariz, los canis, que tenían la enorme labor social de servir de mal ejemplo, y también había gente normal que pasaba de todo esto. Y tú, que ibas de rockero, con ese grupo de rockeros para rockeros, que era Dover, y de pronto hacían música para las discotecas, que era el último sitio que querías pisar.
Pero claro, Dover pensaría, pues mira, soluciona tú tus historias de tus grupos sociales, a mí déjame en paz, yo tan solo quiero hacer lo que me dé la gana, que también es normal que quieran pensar eso. Pero entonces la cosa se puso más rara aún, porque al año siguiente sacaron un recopilatorio. Un disco era sus mejores temas de rock y el otro era sus temas de rock adaptados al nuevo estilo discotequero, incluyendo la canción DJ, esa en la que se metían con los DJs, pero ahora un DJ haciendo un remix. Y claro, los nuevos fans no entendían por qué el primer disco de este recopilatorio era rock duro, sucio, agresivo, y el segundo era música para ir a la discoteca. Pero al mismo tiempo, quien venía del rock, pues acababa con este disco y tampoco entendía nada esa segunda parte. Era raro, la verdad. Yo, no sé, no sabía muy bien cómo reaccionar ante esto, pero también te digo, pues podrían haberlo llamado "que os jodan, puristas de mierda, vamos a seguir haciendo lo que nos dé la puta gana", pero es verdad que igual a nivel de marketing quedaba feo. Y aquí es donde llega el debate. ¿Pueden hacerlo? Sí, ¿no? Un artista es un creador, no un bufón de circo contratado para hacer el numerito de siempre. No hay ninguna ley que te obligue a cantar lo mismo que en tu debut. Si Beethoven se hubiera quedado en Sinfonías Alegres, ¿tendríamos la novena? Y a ver, hombre, salvando las distancias, desde luego, pues Dover en realidad tampoco hacía nada nuevo. No hacían nada excesivamente nuevo cuando hacían rock and roll, tampoco cuando hacían tecnopop. Pero no sé, supongo que el rock and roll es riesgo, así que bien por esa parte. ¿Es una falta de respeto? Bueno, cuando es obvio que se mantiene el nombre para conseguir ventas de los antiguos fans sin haberles hecho saber antes que iban a hacer algo totalmente diferente, es cuestionable. Pero creo que cualquier artista puede tener la honestidad de comunicar que siente cosas diferentes. Los fans no somos dueños de la carrera ajena, somos pasajeros en el bus del artista, no el chofer. Y duele. Es como si tu chef favorito pasa de hacer paella a sushi. Pero oye, prueba el sushi, a lo mejor te encanta, o puede que vuelvas a la paella con más ganas. O puedes seccionarles. Y no estoy diciendo que tengas que ser... No soy esto es que no, tiene que ser todo rock. No, pues puedes innovar y puedes hacer cosas. Se puede haber hecho un disco rock electrónico. No fue tanto la música sino nuestra actitud. Yo lo pasé fatal, ¿eh? Yo iba a la mayoría cuando había que hacer entrevistas. Además, iba borracho. O sea, y los conciertos, o sea, sentía vergüenza ajena. Tengo que decirte que yo me aburría mucho tocando eso. Pero yo estaba en la historia, ¿eh? O sea, la parte de ello. O sea, no, yo tengo tanta responsabilidad como cualquiera. La traición, pues es subjetiva. Para algunos simplemente es una evolución, incorporación artística y ya está, no pasa nada. Y en realidad esto depende un poco cómo lo viva cada uno. Hay muchos ejemplos para hablar de esto, hay muchos grupos así, pero es que yo creo que Dover es el ejemplo perfecto, porque es el cambio más radical que se me ocurre a la hora de hablar de grupos que giran de estilo. A mí de verdad me gustaría saber qué opináis, cómo vivisteis esto, los que lo vivisteis, me encantaría leeros en comentarios. Pero su ejemplo nos muestra que sí, el artista puede hacer lo que quiera, pero el público también, y dejar de seguirles, porque bueno, al final no sigues a las personas del grupo, sigues al grupo, a la música que hacen, y si hacen otra cosa, pues ya no es para ti. Pero esto es como los creadores de contenido. Muchos hemos ido evolucionando. Yo empecé haciendo vídeos de historia con música heavy metal. Luego incorporé los videojuegos, incorporé el cine. Acababa hablando de historia con la cultura pop en general. Luego estoy hablando también de historia de la cultura pop y de los productos culturales que nos gustan. He ido evolucionando. Ha habido gente que se ha bajado por el camino. Ha habido gente que ha ido llegando. Y ha habido gente que simplemente ve los vídeos que le interesan y de lo demás pasa. Pues que... o vuelve a ver los vídeos de antes, que son los que más les gustan, y ya está. Aunque en la analogía sería como si yo de repente empiezo a sacar vídeos, pues no sé, de fútbol. Tras un silencio de 5 años, en 2010 publicaron Ikakene, un disco que volvía a cambiar de estilo otra vez, y apostaban en esta ocasión por influencias africanas. 10 temas en inglés, bambara y francés, con ritmos africanos y producción exótica. Una tarde que dije en voz alta, este disco o lo peta o nos lo meten por el culo, pero bien. Y pasó lo segundo. Al parecer, algunos del grupo habían viajado en África y por eso les dio por ahí. Éxito, pues más bien catastrófico. Críticas muy tibias, ventas por los suelos y los rockeros ya habiendo perdido toda la esperanza con el grupo. Y por otra parte, los que les gustaba ese tecnopop al que se habían subido, pues tampoco terminaban de encajar con esto nuevo. Entonces era como raro.
No obstante, lo que digo, en su estilo está bien, y si te fijas en Spotify tienen canciones con 2 millones de reproducciones en este trabajo. Pongamos por ejemplo a Rosalía, que en su primer disco hizo algo que no tenía nada que ver con el segundo disco. Y el tercer disco es otro estilo de música totalmente diferente también. Es un fracaso comercial, sobre todo sangrante como fue ese, porque efectivamente produjo muchos comentarios despectivos, incluso en prensa. Puedes hacer lo que te salga a los cojones. Tienes derecho a hacerlo, ¿eh? Tienes derecho a hacerlo, pero claro, pero ellos tienen derecho a mandarte a la mierda también. También, claro. Y a enterrarte, como nos pasó. Entonces, tuve que volver a ser yo el manager. Tuve que ir a mendigar que por cachés ínfimos no escribía nadie. Fue ridículo. O sea, tocando en fiestas chanas con Soya y Selena y mierdas de estas, que luego, o sea, terrible. O sea que, como digo, puedes cambiar de estilo, pero si tus 5 primeros discos son de un estilo muy concreto, luego es raro que te dediques a hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Joder, teníamos que haber pensado que teníamos una responsabilidad, que un grupo es como un hijo. Tienes que cuidarlo. No puedes hacer un disco africano. Si eres los putos Dover, que llegaron aquí escupiendo, desnudándose en el escenario, gritando que no hacíamos playback en la tele, que algún miembro del grupo quiere hacerlo, cojonudo. Hazte una carrera en solitario y cuando te apetezca volvemos. En 2013, tras mucho insistir a la cantante, por fin volvieron a hacer una gira de rock. Y hay un disco en directo por ahí que se llama Dover Came to Me, que por lo que sea no puede escucharse en Spotify. Cinco años más tarde, 11 después de ese giro a la música tecnopop, Dover volvieron en 2015 con rock de nuevo. Sacaron Complications, producido por Jesús Antúnez, el batería del grupo, y volvían al rock melódico que tenían en los orígenes, con esas guitarras furiosas y cero electrónica. No tuvieron apenas ventas, porque en ese año ya casi no se vendía, pero al menos hicieron una gira de despedida tocando rock de nuevo, tal y como empezaron. ¿Y aquí acaba la historia de Dover? Pues la verdad es que no, porque a día de hoy Dover sigue siendo de los grupos de rock español más escuchados. Concretamente, dentro de los que hacen rock en inglés, es el más escuchado. Tiene 500.000 de escuchas mensuales en Spotify. Esto es una locura, es mucho más que muchos grupos que están en activo. Y eso que llevan 10 años sin hacer nada. Tras eso, Amparo Llanos anunció el fin de Dover. La cantante, Cristina, quería retirarse de la música, totalmente legítimo, y la guitarrista, Amparo, fundó New Day, con un disco que no estaba nada mal. Pero tras eso dejó la música y se dedicó a leer. Me acostumbré a esa vida un poco contemplativa, decidí, me lo voy a leer todo. ¿Pero de qué es todo? Pues todo. Y tras eso se dio cuenta que las cartas de Jane Austen no estaban traducidas al español y ha publicado un libro con las cartas traducidas, que es a lo que se dedica ahora. Creo que soy capaz de reconocerle varios méritos a Dover. El primero es que hagan el estilo que hagan, pues parece que lo hacen bien, y eso es un mérito, pues sobre todo porque eso es ser artista, eso es ser un músico, eso es tener pues muchas disciplinas en las que lo haces bien y eso tiene cierto mérito, aunque yo no conecte con algunas. También hay que reconocerles el mérito de haber hecho discazos cantando en inglés, ganarse la crítica internacional y de funcionar en inglés perfectamente en España, que era algo súper raro y prácticamente imposible. Y también hay que reconocer que Dover, bueno, pues en realidad estaba liderado por 2 hermanas que, siendo mujeres, se abrieron camino en un mundo de hombres y quieras que no, pues oye, eso también hay que reconocerlo. La de comentarios que tuvieron que escuchar estas mujeres en directo. Así que bueno, ¿un cambio de estilo es una falta de respeto? Bueno, os leo en comentarios. Desde luego yo creo que los artistas necesitan respirar, evolucionar, tener influencias de todo tipo y quizás ser honestos con sus fans y los que les han aupado y les han llevado hasta donde están y explicarles qué es lo que está pasando.
En fin, que el artista no está obligado a repetir indefinidamente lo que funcionó, igual que tú no estás obligado a comer el mismo desayuno durante 25 años porque un desconocido en internet te dice que eras más auténtico cuando desayunabas cereales. Una falta de respeto sería engañar, mentir, despreciar al fan y tratar de sacarle dinero a base de mentiras y no ser honesto. O sacar un disco de covers hechos por IA mientras estás en una playa en Cancún contándole a tu sello que es arte conceptual. Cambiar de estilo, en cambio, es una opción legítima si se informa bien y planteas a los fans lo que estás pensando. Es una opción legítima, es humana, yo creo, y también necesaria. En el caso de Dover, yo pienso que lo ideal habría sido un proyecto paralelo y ya está. Pero bueno, son historia de la música de este país, de España, porque bueno, seguimos hablando de ellos a día de hoy. Así que, pues mira, eso que también se llevan. Muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo, comentadme qué opináis, os leo en comentarios. Muchas gracias a los Patreons por apoyar este canal, para seguir hablando pues, de historia de la música, de historia en general, de videojuegos, de películas, de productos de la cultura popular en general. Y te agradecería mucho si me sigues en redes sociales y si compartes este vídeo entre gente que sepas que le gustaba mucho Dover, que le gustaba mucho el tecnopop de Dover, que le gustaba todas las facetas de Dover, que todo le parecía bien, o gente que, no sé, que lo sintió como una herida en el corazón que aún está abierta. Muchas gracias a todos por ver este vídeo hasta aquí. Ha sido un placer teneros por aquí y ha sido un placer contar con el apoyo de los Patreons, especialmente los que veis en pantalla, que ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote. Muchas gracias por estar allí. Podéis apoyarme también comprando mis libros de divulgación, tanto de música como de historia, mis novelas en amazon.es o .com, si ponéis Miguel de Lisa ahí estoy, o mi grupo Lunaje, que en principio hacemos metal y no deberíamos cambiar de estilo, pero bueno, oye, nunca se sabe.